El Señor le bendiga. Le felicito por la decisión de tomar este tiempo para oír la palabra de Dios. Le comparto a continuación un tema bíblico que hemos disfrutado con nuestra congregación. Espero que le resulte de bendición para usted y su familia. Mateo 16, verso 13 al 18 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Esta mañana voy a tomar unos minutos para que podamos discernir por la Escritura, en alguna manera, lo que llamarían los teólogos la buena apologética y defensa que la verdad misma esperaría de nosotros. Pablo le dice a Timoteo que los días que vivimos y que son los postreros, parece ser los días en que la voz del pueblo o de los hombres parece ser más fuerte que la misma voz de Dios. Voz populi, voz Deus. Voz del pueblo, voz de Dios. Pero no es lo que dice la Biblia. Cuando se trata de Dios, Él no usa a otro para que hable a través de Él. Él tiene su palabra. Y su palabra tan viva es, esta mañana, que está más actualizada que ni la misma prensa que haya hoy salido, que el mismo noticiero que usted escuchó temprano. No, hermano, aquí tenemos una palabra tan vigente que no necesita cambiarse, porque todos los días ella es verdad. Ni siquiera hay que pensar. Alguna vez alguien propuso, desde luego ignorante de ella, que se podría llegar a editar la Biblia, actualizarla. La persona líder de un país llegó y mencionó: deberían de hacer alguna clase de cambios. Pero alguien le respondió: señor presidente, ¿cómo cambiarla? Si al contrario ella va adelante de nosotros, y desde luego de ella misma se dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nunca se deja de cumplir, permanece, está ahí. Además de todo, decía un literato, este es el libro de los únicos que cuando se abre, los que lo leen dicen que su propio autor se hace presente. Pensar en esta Biblia que ha tenido tantos enemigos. Uno que se llamó Voltaire, por allá 1800 y tanto, en esa gran revolución que se dijo de pensamiento que el mundo vivía en Europa, salió y declaró, colocando incluso grafites en paredes, y decía: Dios ha muerto, Dios ha muerto, no existe. Lo que se oiga no es la voz de Él, Dios ha muerto. ¿Sabe que no alcanzó a pasar ni el año de haber declarado eso? Por ser uno de los más grandes intelectuales de su época, se trascendió. Pero sobre esos mismos murales tuvieron que poner el panfleto que decía:
Nuestro gran maestro Voltaire ha muerto. Eso no sería tan paradójico si no fuera porque hoy, allá, en Europa, en Alemania, en la casa donde él vivió y donde él tenía su escuela de pensamiento, está en este momento edificada la Casa de la Biblia, la mayor productora de la Sociedad Bíblica Unida del mundo, y sigue saliendo esta palabra por toda la tierra, mostrando que Dios no solo vive, sino que su palabra es viva. Jesús mismo advirtió que eso no iba a dejar de pasar. Siempre habrá quien se levante para decir, usted lo ha oído hasta cercanamente, que el papel aguanta todo, que alguien ha inventado estas letras, que los hombres de los que coinciden en pensamiento con tantos años de distancia generacional al escribir desde los profetas del Antiguo o apóstoles del Nuevo Testamento, que esto no corresponde a una realidad. Él dijo que habrían de darle más fuerza a los conceptos humanos acerca de Jesús para no saber quién era Él por su palabra. Y lo encontró. La escena que hemos leído, muy breve y única, es la escena en que Cristo a sus mismos discípulos los confronta. Porque llegó el momento en que hasta ellos, viéndolo levantar dormido de una barca, lo miraban cómo detenía la tempestad y la tormenta. Y estos que ya caminaban con él, que ojalá a usted no le pase eso, decían, ¿quién es este que hasta la mar le obedece? Aquellos que estudiaban la lectura de la ley, pero solo para el deseo de ser jueces ante los hombres, llegaron y la tomaron y mal aplicaron. No lo reconocieron cuando, perdonando hasta los pecados de uno en Capernaum, dijeron, ¿y este qué le pasa? ¿Cómo es que siendo un hombre se hace Dios? Porque si le perdonó los pecados, Él se está declarando Dios, y eso no puede ser cierto. Pero Jesús le dijo, no es lo que ustedes piensan, no es lo más importante. A este le perdono los pecados, porque como tengo potestad de sanar su cuerpo, también de sanar su alma. Ellos se equivocaron, porque ni siquiera era un hombre haciéndose Dios, era Dios haciéndose hombre y viniendo para que el hombre recibiera una nueva oportunidad. ¿Se seguirá equivocando el hombre? Sí, se seguirá equivocando. Pues aún aquellos, teniéndolo tan de cerca, Jesús les inspirado por todo lo que entre ellos se hablaba de él, los aborda y los confronta. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes que soy yo? Es un paralelo. Allá hay una forma de decir de mí, pero ¿qué hay de ustedes? Ellos decían, la gente está diciendo que muerto Juan Bautista, ahora tú eres él. Sí, Señor, como Elías no se supo, pues fue arrebatado en un carro de fuego, como contaron nuestros padres, piensan que tú eres el Elías, que ahora volvió a aparecer. Y otros, Jeremías, el secuestrado, que después parece morir en manos de un imperio ajeno. Parece, Señor, que hoy nunca vimos su tumba, seguro que tú eres el que pudo regresar. Eso dice la gente. Pero luego Jesús les dice, ¿y ustedes qué piensan? Hermano amado, a Él le interesa mucho qué es lo que usted piensa de Él. Hermana, al Señor le interesa mucho quién piensa usted que es Él. Yo recuerdo una hermana que se acercó y me dijo orando, ay hermano, yo necesito que ore por mí, por favor. Porque yo me arrodillo a orar y yo no puedo evitar, hermano,
apenas me arrodillo a orar y digo, Señor Jesús, ayúdeme. Yo voy a orar, pero lo que se me viene a la mente es la imagen del Sagrado Corazón. Y yo lo miro con sus cabellos, y yo lo miro, y yo no quiero ser adentro del corazón un idólatra, ni estar adorando al que no es. Por allá vino una vez un amigo y me dijo, hermano, estoy, además de agradecido porque el Señor me salvó, molesto porque el mundo de veras a uno lo engaña. Es que, hermano, duré como 20 años desde niño orándole al divino niño Jesús. Y yo creí que el divino niño Jesús era Jesús. Pero el divino niño no es sino la estampa de un niño, hijo de un sastre que hubo por allá, ¿de dónde era que era el hermano Larsen? De Dinamarca, bueno, de esos pueblos vikingos. Y él dice, hermano, me entero que es un niño de un sastre de esa región del mundo, y que él, que lo amaba tanto, le hizo esa imagen, y porque la gente encontró que hacía milagros, siguieron adorándolo. Dice, hermano, ¿y cómo es que yo no me di cuenta que ese no era el Señor Jesús? Porque yo debí sospechar que ese niño rubio y de ojos azules no nacen allá en Judía ni en Israel. Vea lo que importa la doctrina. No puede usted aceptar. También indignado debería estar nuestro corazón pensar que se puede vivir un evangelio sin la identidad plena de Cristo. A mí me extraña, lo digo con cariño, cuando un hermano dice, ay hermano, pero mire que yo veo que mi hija o mi sobrino está en tal doctrina, visten bonito, cantan los mismos coros que nosotros, y de pronto también incluso hasta ofrendan o diezman, hermanos, guardan en santidad sus matrimonios con fidelidad. Oiga, imposible que no vaya el Señor a tenerlos en cuenta, solo porque no se bautizaron en el nombre y porque ellos piensan que son 3. Pero eso tiene influencia, y tiene tanta que lo primero que dice la Biblia es: en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Usted me puede presentar un niño muy bonito, mire cómo viste de bien, mire cómo se arregla de bien, mire lo simpático, es obediente. Pues muchas gracias, pero no tiene mi apellido, no es mi hijo, no le puedo dar heredad. Pero qué importa si los hijos de uno son feitos, si no agradan en todo, si no son tan bien hablados, pero si llevan tu nombre, ellos harán parte de tu tesoro. A Dios no le interesa quién seas, porque Él no hace acepción de personas, pero los que llevan tu nombre tienen escrito su nombre en el libro de la vida. Aleluya, aleluya. Deje de lado, que no importa si alguien te dice que eso no tiene influencia, dile que sí lo tiene. Le voy a decir esto, es tanta que la doctrina de alguna religión en la que estuvimos nos afectó mucho, aún a nivel de hogar, aún a nivel de gobiernos. Si le hablo de gobiernos, usted solo mira hacia regiones como Occidente, como Oriente, y los países que usted ve monárquicos, donde el que dirige es un solo rey y quien legisla es un rey. Países que creyeron en que había solo un Dios. Pero cuando viene el dogma de la Trinidad, del que adopta Constantino para fundar la iglesia tradicional, entonces hace también que los gobiernos comiencen a dividirse.
Si el hombre es guiado por Padre, Hijo o Espíritu Santo, pues que también los gobiernos tengan tres poderes: uno que legisla, otro que ejecuta y otro que vigila. Y entonces así hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay entonces gobiernos, incluido el nuestro, basado en esa doctrina. Si lo llevas a la autoridad del hogar, yo no sé si alguno de ustedes vivió eso, que llegara, gracias a Dios por mis padres, que se conservaron de eso, porque el evangelio llegó tempranito, ¿cierto, madre? Pero cuando un hogar, algún papá llegaba y decía: vea, ahí les voy a dejar a su hermano mayor, él es el que los va a cuidar, y el hermano mayor tiene hasta autoridad para que castigue a sus hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Quién nos enseñó eso? Alguien allá dijo que el padre había dado autoridad al hijo mayor, y que ahora el hijo mayor, aunque era un hijo, tenía autoridad en sus hermanos. Un error doctrinal, porque Jesús mismo dijo que no tenía la autoridad recibida por él, sino que al contrario, tampoco dijo que la autoridad la tenía porque el Padre se la había concedido. Lo que él dijo fue: el Padre que mora en mí es el que con autoridad echa a los demonios, es el que con autoridad de creador crea nuevos ojos en el ciego, nueva piel en el leproso, levanta al que está caído y lo pone a caminar, aún siendo cojo de nacimiento, detiene el flujo de sangre, porque el Padre y yo uno mismo somos. Así que no era una autoridad concedida. La religión, ¿sabe qué nos enseñó la religión? Vea, la religión hasta señaló en concepto humano que la madre de Jesús era la intercesora. Algún día hablaremos en detalle de todo sobre esta hermosa y preciosa mujer por su santidad que Dios eligió, y que seguramente será de las primeras de este cuerpo que también resucitará para recibir su corona de servicio a Él. Pero es que nos la presentaron diciendo: ella intercede, cuéntele usted todo a ella. Y ella va y le lleva al Padre, ella va y le dice: mira, esto es lo que tú debes hacer, porque él está necesitando. ¿Y qué hijo no oye a su madre? Pero no es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia dice dos cosas. Una, que incluso cuando buscaron a María, María lo que les dijo fue: hagan todo lo que Él les diga. Yo no tengo autoridad ni tampoco lo mando a Él. Él es el que manda sobre todas las cosas. Y ese día hasta mandó que el agua se hiciera vino. Pero por segundo lugar también, observe esto. Como se nos mostró la figura de una mujer yendo, intercediendo por los hijos, entonces se nos metió al hogar una doctrina así. Y óigalo, que los hijos hablan con la mamá y no con el papá, sino que van y se van directo es a ella. Mire, mamás, tengo novia. Mire, mamá, voy a comprar aquello. Ay, mamá, usted si quiere dígale a mi papá, yo a él no le hablo. Yo creo que usted es la que puede hablar con él y le puede ablandar. Y usted no se preste para eso, hermana, porque esa no es la manera nuestra. El modelo nuestro de la doctrina dice que hay un Padre que está dispuesto a escuchar a todos, que nos puede oír y que cualquiera puede ir directamente a la presencia de Él. Desde el día en que en el Calvario, cuando gritó consumado es, el velo del templo se rasgó y ahora ni siquiera un sacerdote es el que nos perdona los pecados. Vamos nosotros directamente y Él extiende su mano y atiende al que le busca. Yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuál es entonces nuestra guía? Si bien
Mientras unos decían, me parece que tú eres así o como aquel, los discípulos tienen que oír que Él les pregunta, ¿y ustedes cómo me ven a mí? Y la respuesta es de un Pedro que está hablando a nombre de todos: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo. Y ojalá usted lea bien cómo lo dice allí, porque allí dice, tú eres el Cristo, el Hijo, y lo dice con H mayúscula, porque no se está refiriendo ni siquiera a solo la manifestación en carne como humano, sino como el heredero al trono, al que está ahí sentado, al que está arriba mandando, el Hijo del Dios viviente. Él no desea que usted tenga un concepto equivocado de quién es Él. He visto hogares donde hasta la esposa se defrauda cuando después de casado descubre que lo que el esposo le había dicho no era verdad. Oye, tú no es que venías de tal familia, tú no es que habías nacido en tal parte, tú no es que vivías en este tipo de negocio. Bueno, ¿qué pasó ahí? Dios no está pretendiendo que usted se entere de Él solo cuando llegue allá. Él quiere que usted lo conozca acá. Y por eso dice al mismo Pedro, como no te reveló ni sangre ni carne, eso no te lo va a hacer ver el pastor. Esto es una revelación que viene del cielo. Esto es una revelación que viene de allá. Asimismo, por cuanto no te lo reveló ni sangre de carne, sobre esa roca, la roca de tu declaración, edificaré mi iglesia. Y aquí estamos edificados como piedras vivas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahí en esa doctrina, entonces está fundamentada una revelación. Pero hermano, ojalá que usted también pensara que esta revelación no es un asunto donde Dios va a ignorarle a usted. ¿Qué hizo Él? No eligió los ángeles sino a nosotros para que el hombre fuese salvo por la locura de la predicación. Nadie puede decirle a alguno de los nuestros, oiga, no predique unicidad, se van a molestar. No predique del nombre, se van a molestar. No predique del bautismo, deje que Dios se los revela. Y aunque sí es cierto que esto es por revelación, usted y yo somos los mensajeros de esa revelación. O sea, el Señor te entrega un sobre y te dice, aquí está mi revelación. Y ahora que aquí está y que tú la tienes ya en tu corazón, llévasela al otro. Entonces yo se la llevo y él la recibe y yo se la muestro. Mira, viene de Dios para ti. Y entonces él puede abrir ese sobre cual si yo fuera un cartero y comienza a leerlo y comienza a mirarlo. ¿Se acuerdan de Felipe y el eunuco? Y ahora que está leyendo lo que está escrito, puede comenzar a entender por el Espíritu, que es el que convence al mundo. Oh hermano, usted entregue la carta, usted lleve la palabra, usted predíquela en la esquina o en la devocional de su casa al dormir, que el Señor mandará la revelación. Porque ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Si no lo predicamos, no lo van a entender. Debes hacerlo. Además, Juan 5, versículo 39, vea lo que dice. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, ¿qué? Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que ¿qué? ¿Quién va a dar testimonio de él? Las escrituras. Usted no pelee con nadie. Usted tuvo su experiencia con el Señor, pero cuando a alguien hables de él, dile, no soy yo el que lo dice, lo dice la palabra. Por allá en una montaña que no voy a decir dónde, estando haciendo unos cultos en unas fincas, un señor
de un grupo me detuvo. Y recuerdo que mientras le hablaba explicándole qué hacía yo por allá, dijo: bueno, usted puede ser predicador, pero sepa que veo a muchos de ustedes perdiendo el tiempo porque la Biblia no la entiende nadie. Bueno, yo lo veía ahí con su arma cruzada y todo ese uniforme, y yo le dije con todo respeto: pero no es verdad. Si usted la lee, usted la entiende. Tienes que leerla o tienes que oírla. Digo: ¿estás seguro? Y yo, un poco lleno de valor, entonces le dije: claro que sí, permítame, le busco un texto y usted me dirá si lo entiende. Le abrí Éxodo capítulo 20 y le mostré una linecita y le dije: ¿qué dice ahí? Y él leyó: no matarás. ¿Lo entiende? Es cierto que el enemigo de este tiempo cegó el entendimiento, pero usted no deje de entregar la palabra, porque la palabra es luz y es verdad, porque mi palabra es medicina a los huesos, y cuando tú abres la palabra, Él puede quitarle la vista a los ciegos, porque el Espíritu del Señor vino sobre mí, dijo, para darle vista a los que no lo ven como Él es. Usted no se angustie. Es que, hermano, mire, tiene una doctrina falsa. Puede ser, pero muchas veces se trata que no tiene la doctrina completa. Lo que fuimos misioneros solo por la gracia de Dios, le decimos al Señor, le decíamos: gracias a Dios, lee la Biblia, porque, hermano, evangelice a alguien que nunca ha oído de la Biblia. Hasta incluso los amigos católicos. Recuerdo a uno de los, a mi suegro, uno de los líderes del grupo de evangelismo allá en Barranca, que era mi suegro, y llegaba él y decía, tocando la puerta: buenas tardes. Y él miraba el avisito que dice: aquí somos católicos. ¿Lo han visto? Y él lo miraba: ah, son católicos. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? No, para hablar un poquitico. ¿Y de qué me va a hablar? Del Hijo de María. Usted honra a María para hablarle del Hijo un ratico. Mire, muchos de ellos hasta lo que tienen es una verdad de la que solo han sabido lo que le han enseñado, que Él murió y que murió por los pecados y que necesitan arrepentirse. Hay quienes llevan una cruz o hay quienes llevan una Biblia, y entonces algunos que son seguidores de Lutero, que un día ya en el 1418 llega y trae la reforma. Ese 31 de octubre, cuando se puede ya poner la Biblia en manos de los hombres, y entonces con la ayuda de Gutenberg, él llega y enseña y dice: mire, es que esto no lo enseña Roma. Roma enseñó a rezar, pero la Biblia dice que oremos. Roma enseñó a bautizar niños, pero la Biblia bautiza a adultos. Y Roma enseñó a pagar indulgencias en un purgatorio, pero la Biblia dice que no hay sino después de la muerte un juicio. Pero si alguno se arrepiente, el Señor le da vida eterna. Eso les enseñó. Y aunque hasta ahí llegaron el protestantismo, porque protestaban contra que la iglesia no les había dejado leer la Biblia, pues se la leían sus templos en latín, ellos la tomaron. Y gloria a Dios cuando te encuentras a alguno de ellos, porque puedes decirle: déjame ver lo que tú crees ahora, que alguien se puede bautizar adulto, es verdad, pero ahora lo que necesitas es saber en qué nombre, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, pero hay un nombre que es sobre todas las cosas y que en Él está cumplido. Jesús. Vea, hermano, estoy apenas en la introducción. Tienes que aprender a mirar con los ojos de Dios cómo se miran las almas. No le podemos dejar eso solo al líder del barrio, solo a mis queridos hermanos de misiones o al evangelista. No, tenemos que atrevernos a ir más allá.
Aleluya, aleluya. Porque el concepto humano de ellos no tiene la respuesta de la palabra, pero la desean muchos. Yo tuve que llamar a Colombia para pedir que me permitieran ir a predicar a un templo trinitario. Me encontré a un pastor a través de una hermana nuestra que allá en un lugar llamado Pinalejo asistía a una iglesia trinitaria. Pinalejo porque era un sector de clima frío y muchos cultivos de pino. Pero allá había una iglesia. Su pastor comete una indignidad y entonces se quedan sin pastor los diáconos. Ellos comienzan a predicar, pero ven que el pueblo se está dispersando. Entonces una hermana nuestra del nombre que vivía en ese lugar, ella decía: hermano, no tengo por acá ni una iglesia. Esa es la obra misionera del nombre. Entonces me ha tocado venir acá. Pero ahora que no tienen pastor, yo me les acerqué y les dije: ¿y por qué no permiten que venga un pastor de mi iglesia y predique? Ellos, que sabían cuál era el origen de ella, le dijeron: pero dígame una cosa, ¿el que predica? No, él predica la Biblia. Pues si solo va a predicar Biblia, que sí venga. Hermano, y fuimos hasta allá. Y yo recuerdo que cuando el consistorio me autorizó ir, dijo: bueno, vaya, pero no deje de que no lo pongan a predicar de otro tema, predique la doctrina nuestra que Dios le mandó allá a enseñar. Yo no prediqué de bautismo, yo no prediqué de el nombre, yo prediqué de que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo y Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo, mientras aquí habla un predicador, allá está haciendo la obra en usted. Porque Él hace eso, es omnipresente y hace que usted sea convencido. Cuando terminamos, se acercaron dos diáconos. Uno de ellos, el hermano Polito, hoy es pastor nuestro. Polito dice: hermano, usted no habló del bautismo, pero si el nombre del Padre, el del Hijo y el Espíritu es Jesús, entonces estamos mal bautizados. Necesitamos que nos bautice en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, solo haga su parte, solo muestre la palabra. ¿Sabe que al final quien terminó siendo pastor de esa iglesia fue uno de los que estaban entre la congregación y hasta se había reconciliado un día ahí en el altar en medio de las enseñanzas? Se llamaba Santiago Vázquez. Y Santiago, aunque escucha el mensaje, no se bautiza en el nombre. Pero luego, como unos 15 días después que lo nombran de pastor, me llama. Recuerdo que me llama y me dice: papá, usted que me engendró por la palabra, necesito que venga y hablemos, porque no resisto más. Yo viajé allá, dialogué con él, y cuando dialogo con Santiago, él me dice: hermano, nosotros somos una iglesia de doctrina que no es bíblica, yo lo reconozco. Aquí creemos en sueños, aquí creemos en danza, aquí creemos en profecías. Pero precisamente como eso es lo que creemos, yo he tenido un sueño que se ha repetido 2 veces y a mí me parece que ahí hay algo que Dios me quiere hablar. Ustedes no creen eso, pero nosotros sí. ¿No será que Dios me habló? Y él me dice que viniera para contarle. Lo que yo soñé, hermano, es que yo estaba frente a la congregación y estaba predicándoles, pero mientras yo les estaba predicando, hermano, encontré que los hermanos se reían y burlaban de mí. Yo me miré y dije: ¿de qué se ríen? Y cuando me miré, estaba desnudo, no tenía ropa. Me desperté asustado.
Pero al otro día me volví a acostar y de nuevo soñé lo mismo. Y otra vez desnudo y otra vez la iglesia burlándose. Y entonces yo le dije: Señor, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? Y entonces oí una voz, hermano, tiene que ser la voz de Dios, que me dijo: dile al colombiano que te dé la ropa y vístete. Y me dice: ¿cuál es la ropa? ¿Cuál es la ropa que me falta? Y yo le dije: hijo, pues lo que yo encuentro aquí en la Biblia, que Gálatas 3:17 es esto: los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos en la palabra, la máxima autoridad. Te falta la ropa. Oh, hermano, esta mañana a usted no lo toca Satanás, a usted la tentación se le aleja, porque está vestido como dice la palabra. Colóquese en pie esta mañana. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quién le dice al Señor gracias por la doctrina que tenemos? ¿Quién le dice al Señor gracias? ¿Qué momentos tan especiales nos brinda la palabra de Dios? Si para usted fue de edificación esta enseñanza y desea seguir disfrutando de bendiciones como estas, le invito a asistir a nuestras reuniones presenciales en la calle Novena, número 1935, esquina, en Cúcuta, Nuevo Horizonte. También puede asistir a cualquiera de nuestras sedes de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Hasta una próxima oportunidad y deseo que la bendición de Dios la acompañe a usted y su familia.